¿Qué tal, chicos? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me confirman si me pueden escuchar? Sí, se escucha. Se oye. Pues sí. Entonces, iniciaremos. He estado buscando algunos ejercicios tipo examen y algunos de examen. Entonces vamos a resolver esos. Vamos a tratar de abarcar los temas, ¿no?, que son de este parcial. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar primero que nada con la parte de circuitos magnéticos. Bien. Entonces, ¿qué nos dice este problema? Este problema nos dice calcular la inductancia para el selenoide. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? Primero que nada, ¿cómo calculamos la inductancia? Eso era del primer parcial, si no me equivoco. La inductancia era directamente igual al flujo sobre la corriente que circulaba, ¿no? De esa manera nosotros podríamos obtener la inductancia en cualquier elemento. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? De este caso, lo que yo no conozco es directamente el flujo. Vamos a ponerlo acá. Esto es directamente lo que yo no conozco. No conozco el flujo. Entonces es lo que tenemos que hallar. Si nosotros recordamos, por la ley de Hopkinson, nos decía que la fuerza magnetomotriz era igual al número de espiras por la corriente que circulaba, ¿no? Y eso, a su vez, era igual a directamente el flujo por la reluctancia, ¿no? Bien. ¿Qué más entonces vamos a tener aparte de eso? Lo que nosotros tenemos que hallar ahora es los valores de reluctancia, ya que nuestra única incógnita acá se encuentra acá, en el flujo. Conocemos el número de espiras, conocemos la corriente y conocemos directamente los valores geométricos para hallar la reluctancia. Entonces hagamos eso. ¿Quién más? Entonces hagamos eso. Lo que necesitamos es la reluctancia equivalente. Entonces yo tengo que hacer un circuito equivalente. Vamos a tener nuestra fuerza magnetomotriz. Nos vamos y podemos ver que en este lado vamos a tener una reluctancia, que le vamos a llamar reluctancia 1. En esta parte de acá vamos a tener nuestra segunda sección, que le vamos a llamar reluctancia 2. Toda la parte inferior va a ser la reluctancia 3. El otro espacio para nosotros va a ser la reluctancia número 4. Y ahí se cerraría el circuito, porque la reluctancia 1, esta reluctancia, va a abarcar desde acá hasta acá, ya que tenemos la misma sección y la misma permeabilidad. Perfecto. ¿Qué más? Esta es la reluctancia 4. Bien, entonces necesitamos los valores de reluctancia. Si recordamos, la reluctancia era igual, la reluctancia era directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la permeabilidad y el área o sección. Bien, entonces vamos por partes. La reluctancia 1 va a ser igual a la sección L de la semicircunferencia. En este caso nos dice que es de radio R. Entonces vamos a tener la longitud 1, le vamos a llamar, sobre mu sub 1 y área sub 1. Pero hay una característica interesante en esta parte. Más allá de que podamos hallar la longitud, que es directamente el perímetro de una circunferencia, 2pi radio, y como es la mitad va a ser directamente pi por el radio, podemos identificar que nuestra permeabilidad, según el problema, la permeabilidad tiende al infinito. Eso es lo que yo puedo identificar directamente de nuestro gráfico.
Acá justamente, donde nos dice que la permeabilidad tiende al infinito. ¿Qué pasa si en este caso mi permeabilidad 1 tiende al infinito? ¿Qué pasa con la reluctancia? ¿Alguien tiene alguna idea más o menos de qué puede pasar? La Eh, reluctancia es es casi cero cero. aproximadamente. Exacto. La, exactamente, la reluctancia va a tender a cero. Entonces yo puedo decir que es aproximadamente cero. O directamente decirlo que es igual a cero debido a las condiciones que nos da. No podemos hallar su valor. Perfecto. Entonces mi reluctancia 1 va a ser igual a cero. Vámonos a la reluctancia número 2. La reluctancia 2 va a ser igual a la longitud 2 sobre mu sub 2 y el área 2. ¿Cuánto va a ser la longitud 2? El problema nos indica que esta sección de acá, por estos puntos, es la misma que acá, y que es justamente L sub 0. L sub 0, mu, ¿qué nos dice? Nos dice que es directamente mu sub 0, que es aire o vacío. Y el área o sección en toda la figura nos da que es de área A. Va en toda el área. Perfecto. Entonces vamos a tener área A minúscula. Entonces ya tenemos la reluctancia en los valores que conocemos. En el caso de la reluctancia 3, si ya se dieron cuenta, la reluctancia 3 igual tiende a cero, porque su permeabilidad nuevamente tiende al infinito, ya que es del mismo material. Y nos vamos por último a la reluctancia número 4. La reluctancia 4 va a ser igual a la longitud 4, mu 4 y el área 4. La longitud, L sub 0. La permeabilidad, mu sub 0 porque es del material. Y el área va a ser directamente A minúscula, porque es el área de todas las secciones. Perfecto. Entonces yo ya tengo todo. ¿Qué es lo que puedo identificar después? Acá va a ser el flujo. Y lo que yo puedo ver es que tenemos a R1, R2, R3 y R4 en un circuito en serie. En un circuito en serie lo único que se va a pasar es que se sumen. Perfecto. Entonces, la reluctancia. Aquí lo vamos a escribir. La reluctancia equivalente va a ser igual a la sumatoria de todas las reluctancias individuales, que va a ser igual a la reluctancia 2 más la reluctancia 4 directamente. Perfecto. ¿Qué otra característica yo puedo ver entre este y este? La reluctancia 2 es igual a la reluctancia 4. Entonces va a ser una condición. La reluctancia 2 va a ser igual a la reluctancia 4. Entonces, en mi reluctancia equivalente, acá, mi reluctancia equivalente va a ser simplemente 2 veces R sub 2. O puede ser 2 veces R sub 4. Es lo mismo. R2 es igual a R4 y R4 es igual a R2. Perfecto. Volvamos a nuestro problema inicial. Lo que necesitábamos era el flujo. Bien. Entonces el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia equivalente. Conozco la fuerza magnetomotriz, que es el número de espiras y la corriente que circula por la bobina. Y en el caso de la reluctancia equivalente, tenemos que es igual a 2 veces R sub 2. Entonces, reemplazaremos el valor de R sub 2. Vamos a tener, pues, vamos a tener que el flujo es igual a n veces I sobre 2 veces la reluctancia 2. La reluctancia 2 es L sub 0, mu sub 0 y A, o el área minúscula, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios, al final el flujo nos va a resultar N por I por mu sub 0 por A sobre 2 veces L sub 0. Eso es lo que nos resulta.
¿Qué más? Y nada más. Perfecto. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo único que nos falta determinar ahora? Es directamente la inductancia. La inductancia L. La inductancia va a ser igual al número de espiras, en este caso, por el flujo sobre la corriente que circula, ¿no? En este caso, como no nos da el número de espiras, vamos a asumir directamente el número n. Bien. Si reemplazamos el flujo, nos damos cuenta que vamos a tener n al cuadrado mu sub 0 a sobre 2 veces L sub 0. Si reemplazamos directamente el flujo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos corriente arriba y tenemos corriente abajo. ¿Qué es lo que pasa? Directamente se simplifica. Y el resultado de mi inductancia sería este valor. Y una característica de que esto se simplifique, la corriente, es justamente que en el problema, nos podemos dar cuenta, no nos da el valor de la corriente. ¿Por qué? Porque no es necesaria. Entonces, de esa manera, ya estaría resuelto el problema. ¿Alguna duda, alguna consulta? Tal vez algo. Bueno, entonces, de esa manera nosotros ya tendríamos la inductancia en nuestra... ¿Quién se quiere morir? Tendríamos la inductancia en el salón. Un circuito magnético sencillo. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es justamente la parte de oscilaciones. Sí, aquí nada más abajo. Lo movemos. Lo movemos un poco más allá. No puedo. Sí. Ya. Aquí nomás entonces. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este problema? Nos dice en la figura considerar la resistencia, el valor de la inductancia, el valor de la capacitancia y cuál es la resistencia en una respuesta con amortiguamiento crítico. Bien. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una condición de amortiguamiento crítico en un circuito, en una oscilación electromagnética. Perdón. Esa condición de amortiguamiento crítico, lo vamos a escribir. Amortiguamiento crítico solo ocurre cuando el coeficiente de amortiguación es igual a la frecuencia natural de oscilación. ¿Ok? Entonces, solo cuando tenemos esa condición ocurre el amortiguamiento crítico. Si no es subamortiguado o sobreamortiguado. ¿Ah? Perfecto. Bien. Eso uno. Segundo, omega, o la frecuencia natural de oscilación, siempre, pero siempre, va a ser la raíz, 1 sobre la raíz de la inductancia por la capacitancia, 1 sobre la raíz de LC. Eso va a ocurrir en cualquier caso, ya sea un circuito LC, un circuito RLC serie o paralelo. Lo que sí va a cambiar es la parte de nuestro coeficiente de amortiguamiento, coeficiente alfa. Ese va a depender si nuestro circuito es serie o si es paralelo. ¿Ok? En un circuito RLC serie es directamente R sobre sobre 2 veces L. La resistencia sobre 2 veces la inductancia. Y ya en un circuito en paralelo, el coeficiente de amortiguamiento es 1 sobre 2 veces RC. Bien. Entonces aquí lo anotaremos para el caso serie. Bien. ¿Qué más? Y ahora lo que nos pide es calcular la resistencia en una respuesta de amortiguamiento crítico. Perfecto. Entonces, lo único que hacemos es igualar. Como alfa es igual a omega, vamos a igualar R sobre
2L igual a 1 sobre raíz de LC. Como yo quiero la resistencia crítica, que es justamente esta, lo único que hacemos es despegarlo. Diré crítico, lo vamos a poner. Entonces, 2L va a multiplicar y vamos a tener raíz de LC. A esto le podemos poner raíz y elevar al cuadrado y podemos simplificar un poco esta parte, dándonos 2 veces la raíz K de L sobre C. Eso para un poco simplificarlo. Y lo único que quedaría sería reemplazar los valores. R crítico va a ser igual a 2 veces la raíz de L, donde L vale 2.20 milihenrios. 2.20 por 10 a la menos 3. Y la capacitancia vale 1.8 microfaradios. 1.80 por 10 a la menos 6. Vamos a ver cuánto sale nuestro R crítico. 2 por raíz de 2.2 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Y abajo tenemos 1.8 por 10 a la menos 69,90. Uy, gracias, en los comentarios igual. 69,92. 92 ohmios. Y esa sería nuestra resistencia en un estado crítico. Tenemos que tener en cuenta que esta resistencia no es la misma que nos da el problema. Acá están, si se dan cuenta, una resistencia de 7,5. Si nosotros hiciéramos el análisis para este circuito como tal, nosotros nos daríamos cuenta de que probablemente sea un circuito ya sea subamortiguado o sobreamortiguado. Pero justamente el problema nos indicaba en una respuesta con amortiguamiento crítico. Entonces tenemos que volver a hallar ese valor de la resistencia. Perfecto. Si tienen alguna duda, alguna consulta, igual me lo hacen saber ahorita. Así es. Aquí lo vemos. Mientras iré preparando el siguiente ejercicio. Bien, como este ejercicio fue bastante sencillo, entonces vamos a hacer uno más con respecto a oscilaciones, que es un poquito más interesante. Y también contempla la parte de circuitos en corriente alterna, entonces para mí está súper. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice en un tiempo cero, la carga del condensador es máxima en el circuito LC. Entonces esa condición la anotaremos antes de que nos olvidemos. En un tiempo igual a cero, la carga es máxima. Perfecto. Hallar la energía en el condensador cuando se descarga el 50%. Y ya, empezaremos con la parte del inciso A. Entonces, para el inciso A, ¿qué condición nos da? Nos dice hallar la energía. Bien, la energía desconocemos. Cuando se descarga el 50%. Entonces, la carga en ese instante, en ese valor de energía, es igual a la carga máxima sobre 2. Estamos usando mayúsculas, entonces usaremos unas mayúsculas. Carga máxima sobre 2. Entonces nos pide hallar la energía justo cuando se cumple esa condición. Perfecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta primero que nada? La ecuación de la carga en función del tiempo para estas condiciones. Un circuito LC, un circuito LC serie. Entonces va a ser igual la carga en función del tiempo a una carga máxima por el coseno de omega t. Tendremos nomás las mayúsculas. Carga máxima por el coseno de de omega t, más un ángulo tita, más o menos, ¿no? Un ángulo tita. En este caso, la condición que nos da es que directamente todo esto se haga cero
porque en un tiempo igual a 0, mi carga es carga máxima. Y para que esto se cumpla, todo esto se tiene que hacer 0. Y de ese modo, cumplo mi primera condición. ¿Ok? Cuando el tiempo se hace 0, la carga se hace máxima. ¿Y para qué ángulo de θ se hace el coseno de un ángulo 1? Directamente para el ángulo 0, ¿no? Por eso necesitamos que el ángulo θ sea 0. Eso lo podemos anotar acá. Ángulo θ igual a 0. Si reemplazo estos dos valores, el ángulo se hace 0. El coseno de 0, 1. Perfecto. Ya hemos cumplido la primera condición y hemos hallado el ángulo θ. Bien. Hallar la energía en el condensador cuando se descarga al 50%. Perfecto. La ecuación de la energía en un condensador es directamente siempre la característica 1/2, la característica en este caso que es la carga al cuadrado y la parte del elemento que es la capacitancia. 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. Bien. Si quiere que la carga que se descargue hasta el 50%, entonces mi condición va a ser que la carga sea el 50% de la carga máxima. Y eso recién lo puedo reemplazar en la energía. Si reemplazo ese valor, vamos a tener que la energía es igual a 1/2 de 0,5 por la carga máxima, todo eso al cuadrado, sobre la capacitancia. ¿Qué más? Reemplazaremos los valores. Las constantes. Aquí tenemos 1/2 al cuadrado nos da 1/4. Tengo 1/2 por 1/4, 1/8. Entonces la energía va a ser igual a 1/8 de la carga máxima al cuadrado sobre la capacitancia. Ese sería nuestro valor de la energía en el inciso A. Sácalo. Ese sería el valor de energía. ¿Por qué no nos da los valores? Simplemente nos da como dato el valor de C. Y el valor de la carga máxima nos da igual como dato al principio. Condensador es máxima acá justamente. Entonces todo está en función de datos. Perfecto. Vámonos al inciso B. El inciso B nos dice si el circuito entra en resonancia, encuentre la frecuencia. Entonces también nos puede pedir la frecuencia de resonancia. Bien, inciso B, la frecuencia de resonancia. ¿Cómo calculamos eso? Directamente por el principio de resonancia. Para el principio de resonancia hemos dicho que la inductiva tenía que ser igual a la reactancia capacitiva. Uy, se fue. Perfecto. Entonces tiene que cumplir esa condición. La parte imaginaria igual a 0. Bien. Entonces, simplemente los valores de omega L. Omega L, que es la reactancia inductiva. Y para la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C. Y si también sabemos que la frecuencia angular, es igual a 2pi por la frecuencia, podemos despejar directamente la frecuencia. Entonces, vamos a tener 2pi por F por L igual a 1 sobre 2pi por F por C. Como yo solo requiero la frecuencia, entonces lo llevo a multiplicar acá. Vamos a tener la frecuencia al cuadrado igual a 1 sobre 2pi al cuadrado por L por C. Todo esto lo estoy llevando directamente a dividir. ¿Qué más? Directamente sacaremos raíces. Si sacamos raíces a ambos lados, vamos a tener que la frecuencia es igual a 1 sobre el cuadrado se va, 2pi por la raíz de LC. Y ese sería nuestro valor de la frecuencia para el inciso B. Porque igual el valor de la inductancia es dato. Perfecto.
Ahora sí, el inciso C. Halla la potencia activa del circuito. La potencia activa del circuito. Inciso C. Potencia activa. Le vamos a poner entre paréntesis watts. Vamos a ver qué es la potencia activa. ¿Cómo determinamos la potencia activa en nuestros circuitos? Lo que tenemos que tener es directamente el voltaje eficaz, corriente eficaz y el coseno del ángulo phi, ¿no? Era una manera. Otra manera era con la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia, ¿no? Esa era otra manera. Entonces, ¿qué yo necesito acá? Si me doy cuenta, necesito una parte resistiva. Y que es justamente del principio de donde sale la parte de la potencia activa, ¿no? De una parte resistiva. Si nosotros nos vamos a nuestro circuito, acá yo no tengo ninguna resistencia. Entonces, ¿cuánto va a ser mi potencia activa? Va a ser directamente 0 watts. Y esa sería la respuesta al inciso C. 0. Porque no tenemos potencia activa. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a este? Este ya era un poquito más completo con respecto a oscilaciones y también la parte de circuitos. ¿Todo claro? Todo claro, todo ok. Ya, voy a asumir que sí. Pues sí. Ahora sí, vámonos a uno de circuitos. ¿Qué dice esto? Calcular la potencia activa suministrada por una fuente de tensión senoidal con un valor eficaz de 110 a una impedancia de Z igual a 10 más J veces 8 ohms. Perfecto. Entonces, si lo queremos lo podemos graficar. En este caso no lo veo necesario, pero lo podemos graficar. Nos dice que tenemos una fuente de tensión alterna y una impedancia. Esta impedancia tiene un valor de 10 más J veces 8. ¿Qué nos indica el signo positivo en este caso? Nos indica, lo podemos volver a graficar si queremos, que tenemos una parte real de 10 y una parte inductiva de J veces 8, o 8 ohms, ¿no? Dependiendo cómo lo queramos ver. Entonces tenemos una parte resistiva e inductiva. Este circuito es, por así decirlo, lo simplificado este. Este mismo, puede llegar a ser de esta manera. Puede llegar a ser de esta manera, incluso con capacitancia. ¿Pero qué nos indica que es más J veces 8? Que la inductancia es mayor a la capacitancia, mayor en 8 unidades de ohms. Entonces, de esa manera, ¿no? Eso es lo que sabemos. Perfecto. Entonces ahí lo dejamos así, como el circuito simplificado. Y esta es la fuente de tensión. Bien. Potencia activa, bla, bla, bla. Ya. Algo interesante acá, tal vez, es que nos da el voltaje eficaz de 110. Yo no conozco el ángulo del voltaje. Si nosotros quisiéramos hallar la potencia activa, lo que yo necesito, lo podemos volver a escribir acá. La potencia activa era el voltaje eficaz, corriente eficaz y el coseno del ángulo phi. Necesitábamos un ángulo phi. Ahora la otra manera es directamente desde nuestro fasor de la potencia aparente, que es la potencia activa más menos J veces la potencia reactiva. Pero para yo hallar mi potencia aparente, necesito el voltaje de manera fasorial y la corriente de manera fasorial, ya es a conjugarla. Entonces, no tenemos el ángulo de la tensión. Entonces, lo que tenemos que hacer es jugarnos directamente con los valores eficaces. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué más? Bien. Entonces, hallaremos la corriente eficaz, porque creo que nos conviene tomar este camino. Voltaje eficaz, corriente eficaz, coseno del ángulo phi. Hallaremos la corriente eficaz.
la corriente. La corriente eficaz va a ser igual al voltaje eficaz sobre la impedancia. O si queremos podemos trabajar directamente solo con el módulo de la impedancia. Mejor. Cuando queremos trabajar solo con valores eficaces. El valor eficaz de la tensión es 110. Y el valor o el módulo, en este caso de nuestra impedancia, va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 8 al cuadrado. Ese va a ser simplemente el módulo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 110 entre la raíz de 10 al cuadrado más 8 al cuadrado. Eso nos da un valor de corriente de 8,59. 8,59 amperes. Ese va a ser nuestro valor de la corriente eficaz. Perfecto. Tengo tensión eficaz, tengo voltaje eficaz. ¿Cómo calculo el coseno del ángulo phi? Vámonos nuevamente a nuestro triángulo. A recordar un poco esto. En el triángulo de potencias tenemos acá la aparente, la activa y la reactiva en el eje imaginario. Y aquí estaba justamente el ángulo phi. Y si recordamos nuevamente, nos vamos atrás. Nuestro triángulo de impedancias teníamos la impedancia, la reactancia y la resistencia. Y aquí teníamos nuevamente la presencia del ángulo phi. Entonces es básicamente eso, ¿no? El mismo ángulo que se repite para la impedancia va a ser el que se va a repetir para el caso de la potencia. Y justamente lo tenemos acá. Entonces hallaremos. El ángulo phi va a ser igual al arco tangente de ¿qué? Cateto opuesto, reactancia, y cateto adyacente, resistencia. Arco tangente de 8 sobre 10. Sí, 8 sobre 10. Y eso es igual a bla, 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 bla. Arco tangente de 8 sobre 10. 38,66. 38,65, gracias. 38,65 grados. Entonces ya tenemos el ángulo phi. Lo único que nos toca es reemplazar. La potencia activa va a ser igual al voltaje eficaz, 110, la corriente eficaz de 8,59 y el coseno del ángulo 38,65. ¿Cuánto nos da nuestra potencia activa? Uy, se me salió eso. 110 por 8,59 por el coseno de 38,65, 739, ya. Me sale 737,94. Sería perfecto. Entonces, este sería el resultado. La potencia activa en este circuito, dándonos simplemente el voltaje eficaz y la impedancia. Con eso nosotros ya trabajamos directamente. Ahora, tal vez una característica más que le podemos dar, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí le daremos. ¿Dónde lo explicamos? Y acá. Este ángulo phi de la impedancia, nosotros recordamos que era el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, ¿ah? Eso es lo que nosotros teníamos en cuenta. ¿Por qué decimos que es eso? Porque justamente el fasor de la impedancia es igual al fasor del voltaje sobre el fasor de la corriente. Si yo tomo directamente sus módulos y los divido, la división me va a dar la resta de esos ángulos. Entonces yo ya tengo
directamente el valor acá de phi. Y lo mismo pasa acá. Si se dan cuenta, si yo multiplico voy a tener el módulo del fasor de la tensión, el módulo del fasor de la corriente y, como es una multiplicación, la suma de sus ángulos. El voltaje más el voltaje de la corriente. Pero no olvidemos que acá tenemos un maravilloso conjugado. Entonces este más se vuelve menos, porque su ángulo cambia, ¿no ve? Menos el ángulo tita de I. Y nos damos cuenta que es el mismo fasor phi de acá abajo. Es justamente por eso que en el triángulo de potencias nosotros decimos que son semejantes, si se podría decir, ¿no? Perfecto. Esa aclaración, tal vez no quedó muy claro. Bien, ¿dudas, consultas? Esto básicamente sería la parte de exámenes pasados. Algunos de estos ejercicios son exámenes que entraron justamente en el año pasado, en el anterior semestre. Creo que este entró el anterior y creo que, si no me equivoco, este era. Sí. Que es lo mismo un circuito LC, solo que muchos, por la parte en la que aquí se veía un capacitor, campo eléctrico y demás, como se asustaron, tal vez, no sé, se confundieron. Y bueno, pues este es bastante sencillo, amortiguamiento crítico y un circuito típico en la parte de selenoides. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta o tal vez quieren reforzar un tema más? Y sí, justamente este PDF sí, directamente lo voy a pasar al grupo de WhatsApp, creo. O al Clar, o a ambos. A ambos lo voy a pasar. Pero va a estar ahí. Si quieren tal vez repasar algún tema más o positivo. Me disculpan un momento, hasta mientras si es que quieren algo, escríbanlo un rato al chat. Ahorita vuelvo.
Bien, ahora sí ya volví. Y uno de circuitos de corriente alterna. Ya, a ver, voy a buscar. Creo que este puede ser bueno. Este también puede ser bueno. A ver, este parece interesante. Aquí. Problema que dice calcular la corriente en función del tiempo si el circuito entra en resonancia. Perfecto. Entonces el circuito que nos dan es una fuente de tensión en función del tiempo. Aquí nos da una resistencia. Aquí nos da una capacitancia. Y acá nos da una inductancia. Aquí nos da una inductancia. Como dato, nos dicen que la fuente de tensión es igual a B máxima por el coseno de omega t. ¿Qué más nos da? A ver, bla, bla, bla. Para el circuito cuando entra en resonancia. Perfecto. Esto es lo que nos dan. Bien. Y nos dicen que la corriente está acá. Corriente IT. Entonces, este más veremos. Lo que nos pide calcular es directamente la corriente T cuando el circuito entra en resonancia. Bien. Entonces, primero que nada, aquí lo vamos a poner con solución. Tenemos que tener en cuenta el principio de resonancia, que nos indica que la parte inductiva va a ser igual a la parte capacitiva. O en total, o si no, lo queremos ver de esa manera, lo podemos ver como la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva es igual a 0. Toda la parte imaginaria es igual a 0. Bien. ¿Qué más? Para este caso veo tres maneras de hallarlo. Lo que podemos hacer es trabajar con mallas acá y con mallas acá. De esa manera ya podemos tener la corriente. Otra es que podemos hallar esto a un circuito simplificado en el que vamos a tener solo una impedancia. Aquí una impedancia Z. Y de Z directamente ya trabajamos y hacemos que la parte imaginaria se haga igual a 0. ¿Qué más podemos hacer? Ya puede ser eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro puede ser que trabajemos con las corrientes. Una corriente divisora acá y uno lo podemos decir. Y otra corriente que divida acá. Eso para trabajar con admitancias. Creo que nos conviene este. Siento que si lo hacemos por el circuito simplificado, al ser un paralelo, creo que se va a hacer mucho más grande. Porque aquí vamos a tener omega L, 1 sobre omega C. Y como tenemos el inverso, vamos a tener que hacer abajo y arriba. Sí se va a hacer más complicado si hacemos directamente este paso. Entonces este lo omitiremos por ahora. Y veremos si podemos trabajar con la parte directamente de nodos. Bien, a ver, veremos cómo nos da. Entonces vamos a tener en cuenta que la corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. Y eso va a ser igual ¿a qué? A la caída de tensión que exista en 1 sobre la impedancia en 1 más la caída de tensión en 2 sobre la impedancia en 2. Vamos a trabajar todo con fasores. Sí, mejor. Bien.
Por la ley de paralelos, yo sé que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje de la fuente, que le vamos a llamar voltaje B. Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajar. Vamos a tener, podemos factorizarlo y vamos a tener I total, o I directamente, voltaje 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Igual tenemos el paralelo. ¿Cómo podemos trabajar acá? Creo que no va a resultar. Creo que sí tenemos que hacer el paralelo. A ver, veremos cómo nos va. La corriente. El voltaje ya lo llevamos al otro lado. Para que ya no nos moleste. La corriente sobre el voltaje va a ser igual a 1 sobre Z1. Pero Z1 yo sé que es la resistencia más la capacitancia. Perfecto. Entonces va a ser igual a la resistencia más 1 sobre J veces omega C. En este caso sería negativo. ¿Dónde está? Y menos J veces 1 omega C, porque es capacitivo. Más 1 sobre Z2. Y Z2 es directamente, si no me equivoco, la inductancia. J veces L. Perfecto. ¿Qué más podemos sacar de acá? ¿Qué más podemos sacar? Ya sé. Ya sé qué podemos hacer, En este caso, lo que podemos hacer es factor común, pero no nos conviene, y de hecho es una condición de la parte de complejos, que no se encuentren en el inferior la parte compleja. Siempre se recomienda que la parte compleja se encuentre en la parte superior para hacer sumatoria de fracciones y demás. Entonces, tenemos que trabajar directamente con el conjugado. Bien. Tenemos con ese color. Vamos a tener I, B, igual a 1 sobre R menos J veces 1 sobre omega C. Y lo multiplicamos por su conjugado, que es R más J veces 1 sobre omega C. Como lo estoy multiplicando para que no afecte nada, tiene que ser por 1. Entonces, R más J veces 1 omega C. Bien. Más 1 sobre J omega L. Y aquí tengo que multiplicar por el conjugado. Directamente menos J. A ver. Bueno, puede ser menos J o J, no hay problema. Bien, dejamos como menos J, como conjugado. No nos conviene multiplicarlo por J omega L, porque si tenemos acá J omega L, igual se va a simplificar con este de acá, ¿no? Entonces va a seguir quedando abajo. No hay mucho problema entonces con J omega L. Solo J. Bien. ¿Qué más? A ver, veremos. Aquí vamos a tener R más J veces 1 sobre omega C. Y acá abajo vamos a tener R cuadrado, diferencia de cuadrados. R menos J veces al cuadrado, 1 sobre omega al cuadrado, C al cuadrado. Sabemos que J al cuadrado, como es raíz de menos 1, si se eleva al cuadrado va a ser directamente menos 1. Entonces esto se convierte en más 1. Perfecto. Y aquí vamos a tener más menos J veces, acá, menos J al cuadrado por omega L. ¿Ok? Pero menos J al cuadrado va a ser igual a menos la raíz de menos 1, eso al cuadrado. Entonces, si lo vamos al cuadrado va a ser directamente 1. Por eso justamente esta parte de acá se simplifica. Bien. Se vuelve 1 positivo. Ay, caray. 1 positivo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. Lo que nos conviene aquí ahora ya es hacer factor común. A ver.
Esto es igual aquí. Aunque creo que aquí nos conviene operar, creo, primero. Para que esto se vaya arriba y esto se vaya abajo. Sí, creo que nos conviene operar primero. Operaremos. Vamos a tener R más J veces 1 sobre omega C. Y aquí abajo vamos a tener R cuadrado por omega cuadrado C cuadrado más 1 sobre omega cuadrado por C cuadrado. Lo voy a ver, sí. Extremos con extremos, medios con medios. Menos J omega L. Bien. Aquí vamos a tener omega al cuadrado C al cuadrado multiplicado por R más J veces 1 sobre omega C. Y acá abajo vamos a tener 1 más R cuadrado omega cuadrado C cuadrado más menos J veces omega L. Bien, ahora sí creo que nos conviene factorizar. Vamos a tener omega L por 1 más R cuadrado omega cuadrado C cuadrado. Y aquí arriba vamos a tener omega L por omega cuadrado C cuadrado por R más J veces 1 omega C. Y el otro lado vamos a tener menos J veces y 1 más R cuadrado más por omega cuadrado por C cuadrado. De esa manera. ¿No ve? Factorizando extremos con extremos, medios con medios. Sí. Entonces, este va a ser nuestro denominador. Lo podemos factorizar. Y la única parte imaginaria, si nos damos cuenta, es justamente esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el problema? El problema nos decía calcular la corriente IT si el circuito entra en resonancia. Entonces, si entra en resonancia, quiere decir que toda esta parte es igual a 0. Si nosotros podemos hacer la factorización, esto acá, y podemos dividirlo en dos factores. Nos va a dar XL menos XC. Eso debería ser igual a 0. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a tener es corriente, ¿no? Corriente voltaje. La pucha. La corriente sobre el voltaje igual a lo que sobra. Omega L, omega al cuadrado, C al cuadrado, R más J veces 1 sobre omega C. Ah, no, acá tenemos otro término más. 1 sobre omega C. Tenemos ese término más. Entonces, todavía no se hizo todo 0. Todavía no entra en resonancia. Bien. Eso se va a quedar allá. Entonces, esto va a quedarse acá como dos factores. Esto primero lo separaremos. Vamos a tener omega L por omega al cuadrado C al cuadrado por la resistencia más J veces omega L, omega al cuadrado, C al cuadrado, 1 sobre omega C, que es justamente la parte reactiva. Entonces esto ya lo podemos dividir. Y podemos ponerlo así, más, así, y en este caso menos. Y copiamos 1 más R cuadrado, omega cuadrado, C cuadrado. Cuadrado, C cuadrado. Sas. Y lo reacomodaremos mejor acá. Así. J veces. Ahí está. Y este es el denominador. Omega L, 1 más R cuadrado, omega cuadrado, C cuadrado. Y aquí lo mismo. Omega L, 1 más R cuadrado más omega cuadrado, C cuadrado. Y aquí lo mismo. Omega L, 1 más R cuadrado, omega cuadrado, C cuadrado. Si nos damos cuenta, ahora sí es un poco más visible. Acá tenemos la reactancia inductiva y acá tenemos la reactancia capacitiva. Entonces toda esta parte de acá, todo esto ahora sí se hace 0 porque es la parte
imaginario. Ahora sí continuamos. El fasor de I, el fasor del voltaje, y aquí vamos a tener directamente la impedancia. Omega L, omega cuadrado, C cuadrado, R. Y aquí abajo tenemos omega L, 1 más R cuadrado, omega cuadrado, C cuadrado. Omega L con omega L se simplifican. Y vamos a tener que el fasor es igual a omega cuadrado, C cuadrado por R sobre 1 más R cuadrado por omega cuadrado por C cuadrado. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra parte, por así decirlo, resuelto. ¿Qué más podemos hacer? No me gusta cómo se ve. Me parece una impedancia. Ah, ya sé. ¿Se acuerdan lo que hicimos acá? ¿Dónde está? Ah, acá. ¿Se acuerdan lo que hicimos justamente en esta parte de acá? Vamos a remarcarlo. Acá. Lo que hicimos fue factorizar la parte de omega c al cuadrado. Entonces, este omega c de acá lo puedo llevar yo acá a dividir. Omega al cuadrado, c al cuadrado. ¿Me dejo entender? De esa manera creo que se va a ver un poco más bonito. Entonces vamos a tener R. Aquí vamos a tener 1 sobre omega cuadrado c cuadrado más R cuadrado, si no me equivoco. A ver, déjenme ver. Este se simplifica con este, sí. Ahora sí creo que lo tendríamos de manera un poco más ordenada. A ver, aquí tengo impedancia más impedancia. Voltaje, valor de ohms. Ah, sí. Ahora sí ya es un poco más, se podría decir, dimensionalmente correcto. Porque lo que vamos a tener acá es impedancia ohms al cuadrado. Aquí vamos a tener ohms al cuadrado y aquí tenemos ohm. Si aplicamos la ley de Ohm, al final esto nos va a dar unidades de ohm a la menos 1, que está dimensionalmente correcto, ¿no? Perfecto. Bien. Ahora sí. Entonces va a ser la corriente, el fasor de la corriente igual al fasor del voltaje por R cuadrado más 1 sobre omega al cuadrado C cuadrado. Perfecto. Bien. ¿Qué más? Sí. Como en este caso, si nos damos cuenta, no tenemos parte imaginaria. En este caso, la parte de acá es directamente la parte de la reactancia capacitiva, pero sin incluir a su componente imaginario. Es simplemente su módulo. Entonces, esto ya es directamente el módulo. Si yo quiero hallar la corriente en función del tiempo, recordemos nuevamente, es igual a la corriente máxima, ¿no? El valor de la amplitud, por el coseno de omega t más o menos su ángulo de desfase en el caso de la corriente, ¿no? Ese es. Entonces, ¿qué más podemos sacar de acá? ¿Qué más? Teníamos la fuente de tensión. La fuente de tensión era, como dato, B máximo, coseno de omega t, sin ningún ángulo de desfase. ¿Cuánto creen que va a ser el ángulo de desfase de la corriente para armar su onda senoidal? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen que va a ser su ángulo de desfase? Su ángulo de desfase va a ser 0. ¿Por qué? Porque yo tengo un circuito netamente resistivo. ¿Ok? Solo tengo la componente real. Cuando yo tengo un circuito netamente resistivo o netamente real, el circuito entra en fase. Entonces mi corriente sub I va a ser, perdón, mi ángulo sub I va a ser igual a 0. Bien.
Otra característica que teníamos era que el voltaje eficaz, o el módulo de nuestro voltaje, digamos, era igual al valor máximo sobre raíz de 2. Eso es lo que teníamos en cuenta en el caso de fasores. Si yo quiero convertir o pasar de todo esto a una onda senoidal, lo que yo tengo que hacer es multiplicarle por raíz de 2 para volverle en su valor máximo. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que tenemos? Acá yo tengo el módulo de mi voltaje. Y aquí podemos trabajar igual lo mismo, con el módulo de la corriente, ya que va a ser el mismo ángulo. Entonces, si yo tengo ya esto en valor eficaz, si lo multiplico por raíz de 2, se convierte directamente en su valor máximo. Entonces, en esta parte, yo ya no puedo añadirle una raíz de 2 más. ¿Ok? Ya está implícito en el voltaje máximo, por así decirlo. Perfecto. Entonces, ese sería el valor de nuestra corriente en función del tiempo. ¿Dudas, consultas? ¿Fácil, difícil? Fácil, ¿no? ¿Quedó claro? Bien. Creo que ya está completo la parte del avance. O si es que alguien tiene alguna duda con respecto a algún tema o con respecto a algún... ¿qué se llama? Con respecto a algún concepto, tal vez. Igual me lo puede hacer saber, no hay problema. ¿Dónde está? Quería ver algo de acá. Quería ver algo acá, ya me olvidé cuál era. Sí, no, ya me olvidé cuál era. Bien. Entonces, básicamente sería eso la parte del avance. Ahora, si quieren, ustedes también pueden verificar en este último que hemos hecho con respecto a su impedancia, ¿no? Ustedes simplifican, ¿no? La parte de omega L, R, C, hacen el circuito en paralelo, hallan toda la impedancia y a esa impedancia simplemente le quitan la parte imaginaria. ¿Debería salir? Debería salir, pero considero o creo que va a ser un poco más complicado. Porque aquí va a haber un -1 más, si nos damos cuenta. Y ese -1 creo que es el que dificulta. Porque vamos a tener que hacer un conjugado aún más. Bien. Entonces, si todo está claro, la clase la dejaríamos extra. ¿Qué más? Entonces, recuerden siempre la parte de serie y paralelo. Por ejemplo, esto quería tocar, justamente. Por ejemplo, si yo tengo acá un circuito, acá una impedancia, cualquier impedancia genérica, Z. Y si yo tengo acá, digamos, una fuente de tensión, B. Aquí otra fuente de tensión, B. Acá, otra fuente de tensión, B. Yo qué sé, N fuentes de tensión. Lo que yo tengo que tener en cuenta es cómo calcularlo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuánto, si yo quiero hacer la conversión a una sola fuente de tensión y a mi carga, Z, cuánto creen que puede valer la fuente de tensión acá? Tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos un circuito en paralelo y tenemos un circuito en serie. ¿Cuánto creen que vale mi fuente de tensión? Así, a lo rápido. 1, 2, 3 veces B, un medio de B, 3 medios de B, 5 sextos. ¿Cuánto creen? 2 veces B. Ya. Sí, justamente. Vale 2 veces B.
por ejemplo, tenía ese, eh, ¿cómo se llama? Ese asunto, porque recuerdo una vez, no me acuerdo si fue un estudiante o un amigo, no me acuerdo, fue hace tiempo, en el que me decían, pero es una fuente en paralelo, debería ser lo mismo que impedancias en paralelo, debería ser un medio y sumarle más uno, tendríamos tres medios. Pero no, recordemos que en paralelo lo que se mantiene constante es la tensión. Entonces la tensión que voy a tener de acá a acá va a ser la misma que de acá a acá, que es justamente B, como nos indica el problema. Entonces B va a ser el equivalente de esos dos y más B va a ser dos veces B. Perfecto. Muy bien, Daniel. Entonces, de esa manera nosotros determinamos la parte de la tensión en función en varias fuentes si tenemos. Y lo mismo pasa con la parte de fuentes de corriente. Si yo tengo dos fuentes de corriente en serie, van a ser la misma, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes ya se juegan con los valores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Recuerden los principios, ¿no? De resonancia, de potencia, la ley de Ohm, la ley de nodos, energías del primer parcial. Traten de recordar. Generalmente las pescadas suelen ser con conceptos, ¿no? Conceptos que hemos visto ya sea en física 2 o en el primer parcial, etcétera, etcétera. Si no hay dudas más consultas, entonces aquí lo terminaríamos la clase. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, Oxy.